y gracias por estar aquí con nosotros. Yo quisiera empezar mi breve comentario sobre el libro de Tejidos Culturales, las mujeres judías en México, con dos agradecimientos a las coordinadoras y también autoras de algunos de los textos que están en este libro. En primer lugar, por haberse hecho el propósito de sacar a la luz y reconocer la importante presencia y el papel que han jugado las mujeres en la vida de la comunidad judía mexicana, y en segundo lugar, por haberme invitado a contribuir con un texto sobre mi propia experiencia como mujer judía y mexicana. Todavía no me queda muy claro por qué aceptaron incluir mi texto de reflexión más bien autobiográfica en un libro que utiliza herramientas de la investigación sociológica, antropológica y psicosocial para analizar colectivos de mujeres de la comunidad judía, ya sea por su identidad comunitaria, como son los dos textos de Nati y Liz, que aquí están, referidos uno de ellos a las mujeres ashkenazitas provenientes de Europa Oriental y el otro a las mujeres judías de origen sirio, o bien las mujeres que se identifican por su actividad fuera de sus hogares, como son las mujeres escritoras judías de la comunidad mexicana, o que este es un texto de Blinda Dava, las empresarias judías sobre lo que escribió Linda Janono, o aquellas que dedicaron su vida al voluntariado social, como son las que integran el Consejo Mexicano de Mujeres Israelitas. Otro corte de naturaleza colectiva es el referido a la identidad sexual que se expresa en el aporte de Rina Reinsberg sobre el grupo de mujeres lesbianas de Gimel. Desde esta visión de análisis de grupo, las autoras reconocen que no lograron obtener un artículo que refiriera al gran aporte y significado que han tenido las mujeres judías en la educación y en la construcción del feminismo mexicano. En todos los artículos sobre colectivos de mujeres judías, las autoras y los autores utilizan modelos teóricos para su análisis y se plantean hipótesis o preguntas a responder a través de herramientas de investigación, cosa que no ocurre con el texto de mi autoría que se incluye en el libro. Mi aportación buscó esencialmente colocar una mirada en la historia de mi vida sobre la influencia que pudo haber tenido en mi trayectoria y quehacer personal el hecho de ser mujer judía y en el contexto de la sociedad mexicana. Realmente pensé que el libro se iba a integrar mediante experiencias individuales de mujeres que fueran judías y mexicanas, y por ello así llamé mi artículo. Y si bien incluye artículos de Olivia Gall, con una narración fantástica sobre su madre, Ruth Gall, una excepcional y pionera investigadora en el campo de la física espacial, y el de Esther Simet, con sus apuntes sobre su trayecto personal, mi apreciación es que la esencia del libro que hoy estamos presentando es resultado de un trabajo académico realizado por investigadoras e investigadores que penetran y visibilizan los aportes y las tendencias y la trascendencia en la vida y en la integración comunitaria de las mujeres judías. Los ritmos de emancipación de las mujeres de su condición subordinada se han diferenciado según los territorios de origen. Más rápidamente las mujeres de Europa Oriental y con mayor lentitud las de Alepo y Damasco. En ello influye también el efecto de los contextos culturales de origen, como es el caso del segundo grupo, derivado de las restricciones que el Islam impone a las mujeres y afectando a ambos colectivos, a las mujeres ashkenazitas y de origen sirio, el haber migrado a una comunidad con un contexto machista muy exacerbado. A los obstáculos para su emancipación podríamos agregar el gran temor
de que las mujeres judías se relacionen o contraigan nupcias con hombres no judíos y en alguna etapa incluso con integrantes de otras comunidades judías. De orígenes territoriales distintos en los países de Europa, posiblemente mi tía venía de alguna de las grandes ciudades donde la secularización y las oportunidades educativas eran mayores. Ambas llegaron en los años 20 de la posrevolución mexicana y, como lo señalan las autoras, las condiciones de pobreza en la Ciudad de México eran mucho peores que las que ellas habían visto en sus lugares de origen, y el desarrollo de servicios educativos, de salud, de infraestructura de servicios urbanos y de vivienda era muy precario y apenas se iniciaba. Obviamente, el nivel de vida y de protección familiar que experimentaban en Europa no se podía reproducir en México y pasaron varios años para que sus familias pudieran elevar su estatus económico y moverse a esas zonas de residencia con mejores condiciones y oportunidades. Pero ambas perdieron su juventud y sus oportunidades de estudio y trabajo durante los años de esa transición, las décadas de los 20 y los 30. Otro aspecto que me fue interesante del contenido de las investigaciones, por mi interés particular en el mundo del empleo, el trabajo y los ingresos de la gente, se refiere al hecho de que muchas mujeres tuvieron que ayudar a sus padres o esposos en sus actividades económicas durante ese periodo de transición para conjuntamente mejorar el estatus económico. Sin embargo, ellas no consideraban que trabajaban. Su aporte al trabajo, a la tienda, a la panadería, era simplemente una extensión de su trabajo doméstico. Esta percepción de las mujeres se mantiene aún hasta la fecha. Ellas mismas no reconocen el gran aporte que hacen a la mejoría económica de sus grupos familiares o incluso al bienestar de los seres humanos. También el hecho de que en Europa las mujeres eran las proveedoras económicas del hogar, en tanto que los hombres se dedicaban a la ilustre y bien reconocida tarea de estudiar los libros sagrados. Ese fue el caso de mis abuelos paternos, de mis abuelos maternos, donde Sara Rapu, por mi abuela, era comerciante de ferretería en el pequeño poblado de Brailo, y casualmente le compraba los artículos que vendía mi abuelo Hussitman, quien era comerciante de primera en la ciudad de Vinitsa. Quiero agradecerle a Clara porque realmente hizo una revisión muy pulcra de nuestro libro, y obviamente ya no sé qué decir porque ya dijo todo lo que yo podía haber dicho. Bueno, primero quiero aclararle por qué le pedimos a Clara que participara en nuestro libro, y obviamente es un orgullo para nosotras que haya accedido, porque no todas las mujeres mexicanas judías han tenido el puesto, han tenido el trabajo, han tenido el interés para trabajar por el gobierno y para instituciones de nuestro país. Entonces, por eso, entre otras muchas cosas, fue que te pedimos que por favor trabajaras, y estuvimos muy muy contentas cuando dijiste que sí, porque se negaba. Yo qué puedo decir, yo pienso que a través de la vida cotidiana de una persona se puede aprender muchísimo, desde sus inicios en la escuela y de su interés por no ser nada más parte de una comunidad, sino digamos interna, sino de una comunidad en general. Eso ya es un gran ejemplo. Ahora, como ya no sé qué decir, porque yo iba a hablar de lo que dijiste, les quiero decir lo que ha pasado, lo que he sentido yo a través de las presentaciones que hemos tenido. Espero que me salga bien porque ahora sí no estaba preparado. Creo que el libro, aparte de que estoy muy contenta con mis colaboradoras y con mis socias, porque todas aportamos y dimos mucho para este libro,
Y toda esa sensación que tenía yo de que la mujer era menospreciada, devaluada, que surgió a través de mi trabajo en la comunidad, en que me metía yo a libros, a testimonios, y todos eran escritos y relatados por hombres. Y al mismo tiempo viene uno como judía de una casa donde es un matriarcado, donde las mamás definían todo lo que era la vida en común, salían a trabajar, salían a sus empleos. Entonces decía yo, ¿dónde está la contradicción? En uno de los textos de un periódico llamado Freiwelt, todos los que participan, escriben, recrean y hasta adulan a las mujeres por su trabajo, por tejer calcetines para mandar a la Unión Soviética, por juntar dinero, todos son hombres, no hay mujeres. De pronto doy vuelta a la hoja y aparece una mujer en una página completa con un recuadro negro, una mujer que falleció a edad muy temprana, Feige Markushammer, que ya tiene muchos años de muerta, y de pronto empiezan sus amigas a escribir, y empiezan a escribir y a hablar de Feige, lo que ella hacía, y su trabajo. En primer lugar, ayudaba al marido, porque el marido tenía una situación económica muy mala. Por otro lado, luchó para traer a su madre, que se salvó en la Unión Soviética, de una familia extensa. Ella luchó para traerla, y tristemente falleció de cáncer 2 meses antes de que su mamá llegara. Para esto perdió una niña. O sea, su vida cotidiana es terriblemente trágica, pero empiezan a escribir de ella, su labor, su inteligencia, su actividad en el Partido Comunista, no judío, su actividad en el partido, bueno, en la Liga Popular Israelita. Fue la fundadora de la primera asociación en pro de la Unión Soviética, antes que la de los hombres. Y las mujeres que hablan de ella se expresan de una manera inteligente, de una manera impresionante. A mí me dejaron impresionadas las cartas. Entonces yo dije, bueno, ¿y esas mujeres quién va a hablar por ellas? Es por eso que mi trabajo fue sobre la migración ashkenazí, y darle voz. Entrevisté 60 personas, 60 gentes que cada una decía yo, no, esa señora se ve muy acne, muy así, no. Y llegaba yo y empezaba a contar de su vida, y era algo maravilloso lo que ella contaba de su adaptación, de la crianza de sus hijos, de la ayuda al trabajo. Y como dice Clara, cuando le pregunté a una señora, ¿usted trabaja? Dice, no, yo nada más le ayudo a mi marido. O sea, ella no trabajaba, le ayudaba al marido de las 10 a las 8 de la noche, pero ella no trabajaba. La percepción que tenían de llegar de un sistema religioso donde la mujer era menos, y ella se sentía a gusto ese era su papel, porque era el paternalismo, y el que la mujer no tiene los mismos derechos que el hombre. Y por otro lado llega a una sociedad mexicana pues totalmente machista. Entonces, pero lo que yo creo que la pregunta de Clara me despertó fue eso. Esas mujeres maravillosas que parecía que solamente estaban en sus casas, de pronto empiezan a crear hijas y herederas de un valor impresionante. Lo vemos en Clara y en las otras mujeres que escribieron sus biografías. Vemos que son mujeres que lograron tener una herencia, no digo feminista, pero digo femenina, y de cada una de sus hijas tuviera y supiera que tiene valor. Está el artículo de las mujeres empresarias que empezaron a ayudar a sus familias y crearon emporios enormes. Está el artículo de las lesbianas, donde una jovencita que estudia en un colegio judío se atreve a salir y se atreve a organizarse porque ella no quiere estar fuera de la comunidad. Ella quiere estar dentro de la comunidad y que la acepten, y lo logra. Bueno, algunos lo logra. Y así cada uno de los artículos, y el de Linda me sorprende porque ella, la primera hoja de Linda Dabá sobre las escritoras, me sorprende porque los primeros escritores judíos eran solo hombres.
Y poco a poco, ahora son solo mujeres, creo que hay 1 o 2 hombres, son solo mujeres. O sea, y mujeres que escriben no sobre todo sobre temas judíos nada más, escriben y están buscando, como dice Linda, su identidad como seres humanos, como mujeres, como judíos, y en eso ellas lanzan toda su creatividad. También el artículo de Olivia Gall, de una señora que llega de Polonia y logra ser la primera física espacial de México, una señora que polaca se casa con un judío que se salvó de la guerra y ella hace toda su vida fuera de la comunidad, pero su valor es impresionante porque es creo que fue la formadora del Departamento de Física de la UNAM, y son mujeres que se nos hubieran pasado desapercibidas si es que su hija no escribe un bellísimo texto hablando de su mamá. Entonces, solo para terminar, quiero decirles algo. De toda esta plática de Clara, llegué a una conclusión. Nuestro libro, además de todo lo que Clara dijo, es importante porque en serio ves la trayectoria de la mujer judía a través del siglo XX y del siglo XXI. Se ve la trayectoria y lo que podemos concluir es que la mujer judía es muy luchona, y eso engloba a todas, muy emprendedora, no se deja, digamos, dominar, y aún en los momentos difíciles ella está dispuesta por la familia, por el entorno, por la comunidad y por el país donde vive. Sin duda el libro es el resultado de casi 3 años de esfuerzo colectivo y trata sobre, como se ha dicho ya, sobre las experiencias de las mujeres judías en México. Y como decíamos, aunque no está escrito desde una perspectiva feminista, sí explora las vivencias de las mujeres desde las épocas migratorias, atravesando por la situación de 4 conceptos que nos parecen fundamentales en este libro y que de alguna manera estructuran la experiencia de las mujeres judías en diferentes momentos del siglo XX mexicano. Y me refiero a estos 4 conceptos: el de etnia, el de religión, el de género y el de clase. Si nosotros hablamos con respecto al primero, sin duda algo que caracteriza a la comunidad judía de México tiene que ver con sus redes de parentesco, es decir, con la manera en que está entramada la comunidad y las relaciones familiares que en un momento dado se establecen y que permiten ubicar o posicionar a los sujetos en este entramado complejo que de alguna manera finalmente deviene en un asunto colectivo que es la familia, que es la comunidad en este caso. Entonces, cuando hacemos, por ejemplo, historias familiares, en última instancia estamos reflejando las historias de un colectivo que tuvo una experiencia particular, similar, y que podríamos caracterizar como una historia comunitaria en este caso. De tal manera que el tema de la etnia no es cualquier cosa, implica de alguna manera también ciertas pautas culturales en donde actuamos de una manera y no de otra. Por ejemplo, en el ciclo de la vida, cuando nacen los niños, cuando se casan los individuos, sobre todo con una consigna endogámica que es característica de la comunidad judía, aunque no solo de la comunidad judía, es una característica de muchos grupos humanos que finalmente están ahí, pero también se puede entender como una forma de transmisión cultural en donde pues se preservan una serie de valores, de ideas, de creencias que de alguna u otra manera están presentes. Es decir, en la comunidad judía, como en otros grupos humanos, existe lo que nosotros denominaríamos un ethos en términos sociológicos, que tiene que ver con una manera de vivir, con formas y referencias específicas que están actuando, es decir, que no solo se enuncian, sino se actúan y finalmente están ahí.
Y bueno, eso sin duda ha formado parte y ha caracterizado a la comunidad judía, en México específicamente y en otras partes también. Sin duda la situación no ha permanecido igual ni indiferente, y en ese sentido las páginas de este libro reflejan esos espacios de oportunidad que por supuesto son muy bien aprovechados por las mujeres para desarrollarse en diferentes ámbitos, ¿no? En la ciencia, en la política, en la literatura, en la empresa y en otros espacios más que por supuesto están aquí presentes. En la educación, como decía Clara, que nos hubiera gustado poder incluir un capítulo, pero pues no fue posible. Ojalá que en una nueva edición podamos incorporar otros temas en donde las mujeres también destacan. Entonces, en ese sentido, me parece que la religión en el imaginario colectivo de la comunidad judía de México juega un papel muy importante. El siguiente concepto que me gustaría desarrollar un poco más es el concepto de género. Y sí, ser mujer o ser hombre cambia definitivamente la posición que uno ocupa dentro de un espacio social estructurado como es el de la comunidad judía. Hay testimonios muy variados, sobre todo, por ejemplo, en los primeros 2 capítulos que escribe Nati y yo, en donde la mujer migrante se enfrenta finalmente a determinadas condiciones estructurales que hace que puedan o no desempeñarse o desarrollarse o no. Me gustaría leerles un pequeño fragmento de un testimonio de una mujer de origen sirio, de Alepo específicamente, cuyos padres habían emigrado a Argentina y de Argentina decidieron emigrar a México. Y bueno, ella muy chica empezó a vivir aquí en México y se casó a los 15 años con una persona que verdaderamente ella había elegido y amaba, lo que es distinto a lo que sucedía en general, cuando los matrimonios normalmente eran concertados por las familias, por los padres, y no necesariamente era una opción de los propios, de los propios cónyuges en este sentido. Entonces ella platica así: Celín me había dicho que íbamos a vivir en un departamento nuevo en la calle de Orizaba. Cuando llegamos del viaje de luna de miel, en la casa estaba su mamá viviendo. No sabía que iba a vivir con nosotros. Ella casi no veía, estaba ciega. La saludé y entramos a nuestra recámara. Él nunca me dio explicaciones. La señora no me quería, apenas me hablaba, pero yo tenía que hacer todo en la casa. Las hermanas de Selim estaban casadas, pero venían a diario a ver a su mamá. Hablaban en árabe, yo tenía que atenderlas y me decían: tráeme esto, limpia aquí, lava los trastes. Selim se iba todo el día a trabajar y no decía nada. Esos años fueron un infierno. Al año de casados me embaracé y además de mi suegra y mis cuñadas tenía que atender a los bebés. Todo sola, me sentía triste y cansada. En estos años no había gas ni refrigerador. Hacía las compras en la tiendita del chino todos los días, preparaba la comida con carbón y después de comer había que deshacernos de lo que sobraba porque se echaba a perder. A veces la gente pobre pasaba a pedir un taco y le dábamos las sobras. Todo cambió cuando a los 6 años de casada murió mi suegra y mis cuñadas dejaron de venir. Entonces, bueno, las experiencias de Ferdoz, que por supuesto es un seudónimo, muestran el escaso espacio de decisión que ella tenía para planear su vida. Al casarse, su posición en las relaciones familiares femeninas de poder fue desventajosa. Su suegra y sus cuñadas establecieron distancia hacia ella y la subordinaron a cumplir sus designios. Las costumbres comunitarias pues no estaban de su lado, no posibilitaban a que ella pudiera retornar a su familia en busca de apoyo, ya que las costumbres eran que una vez que la mujer se casaba, dejaba de formar parte de su familia de origen para pasar a formar parte de la familia de su esposo, lo que hacía que la situación fuera todavía más difícil para ella. Entonces,
Realmente este es un buen ejemplo, digamos, de la situación que vivían las mujeres y de cómo de alguna manera, aunque sí estaban posibilitadas para hacer ciertas decisiones, como el hecho de ella de casarse, en realidad su condición estructural y de posibilidades estaba realmente limitada. Y esto tiene que ver con su posición de género, con su relación con las generaciones anteriores y la relación con su propia familia en estas estructuras de parentesco de las que finalmente estamos hablando. Entonces, bueno, de ahí que el lugar cultural que ocupa la mujer es digno de ser analizado y lo podemos encontrar en estas páginas. En fin, el cuarto concepto del cual quería comentar es el concepto de clase. Y por supuesto el concepto de clase es importante, la posición socioeconómica que ocupan las mujeres, y no solo las mujeres sino la familia en su conjunto, también define y delimita su acción y las posibilidades que tienen ellas. Por ejemplo, cuando llegaron, la posición económica de los migrantes no era muy boyante, por decirlo de alguna manera. A medida que económicamente fueron progresando, empezaron a tener otras comodidades distintas que los colocaban en una posición también distinta, y esto se reflejaba en la posición que las mujeres de alguna manera también tenían. Entonces vemos que ya para la década de los años 30, 40 y en adelante había, por ejemplo, servicio doméstico en las casas, lo que cambiaba de facto la tarea o las labores que las mujeres realizaban en la casa, y esto en muchas ocasiones las posibilitaba para poder desarrollar trabajo voluntario en la comunidad. No es gratuito que en este entonces surgieran muchas organizaciones voluntarias femeninas que jugaron un papel muy relevante tanto dentro de la comunidad como fuera de la comunidad hacia el nuevo contexto mexicano que estaba ahí. El capítulo de Clara Lau y de Roxana Rodríguez son un buen ejemplo del voluntariado femenino y la labor que estas voluntarias finalmente desempeñaron en este contexto. Entonces, bueno, rápidamente, aunque ellas ya lo mencionaron, Clara y Nati, el libro está dividido en tres partes. La primera parte tiene que ver con las mujeres inmigrantes y está el capítulo de las mujeres ashkenazitas, el capítulo de las mujeres de origen sirio, y está también un capítulo muy interesante de Tamara Gleason y Alan Kerbel y otro coautor, que finalmente habla sobre la literatura en yiddish en esa época y cuál era la imagen o el rol que se le asignaba a las mujeres en los textos literarios en yiddish de esa época. Así que resulta también un análisis muy interesante. La segunda parte enfoca lo que las mujeres de alguna manera han aportado y donde se han desarrollado. Entonces vemos a las mujeres como voluntarias en este capítulo de Ana Lau y Roxana Rodríguez, a las mujeres como literatas en el capítulo de Erlinda Dabá, a las mujeres como empresarias en el capítulo de Linda Canono, y las mujeres y la diversidad de género en el de Rina Reinsfeld. Finalmente, la tercera parte recoge reflexiones sobre mujeres destacadas en diversos espacios, y bueno, está el texto que escribe Olivia Gall sobre su madre, Ruth Gall, y su experiencia como física y astrónoma de la UNAM. Está el texto de Clara Kusitman, que sin duda es una gran aportación de nuestro libro, y hemos escuchado a la autora referirse a él, sobre su trayectoria en la arena pública y en los proyectos nacionales. Y está también el texto de Esther Simet, que aborda críticamente las contradicciones de la identidad judía mexicana, ¿no? Específicamente a través de su
de su propia experiencia. En fin, consideramos que el libro constituye una aportación a la historiografía de los judíos en México, porque a pesar de que la verdad es que los judíos nos hemos estudiado mucho a nosotros mismos, es decir, tenemos una producción historiográfica muy vasta en la comunidad judía de México, pero es la primera vez que se escribe un libro sobre mujeres judías en México. O sea, realmente en ese sentido pensamos que el libro recoge la voz de las mujeres, que no necesariamente había sido considerada, y bueno, en ese sentido aporta una nueva perspectiva a los estudios historiográficos sobre los judíos en México. Así que, por supuesto, los invito a leerlo, a que revisen sus páginas, a que puedan ir de un capítulo a otro, ¿no? Porque cada capítulo en sí mismo tiene sentido, es decir, podemos leerlo de manera salteada, no necesariamente hay una secuencia lógica, digamos, cronológica o de otro tipo, y bueno, esto también le da como cierta versatilidad al propio libro, que lo puede hacer todavía más accesible en su lectura.